La momia es uno de los grandes monstruos clásicos del cine. Un personaje de ficción con el exotismo del antiguo Egipto. Es un personaje romántico ligado al tema de los amores imposibles. Su idiosincrasia se debe a uno de los grandes nombres del expresionismo alemán, Karl Freund, quien en 1932 dirigiera el gran clásico de Universal Pictures, protagonizado por Boris Karloff, La momia. Así las cosas, la idea del muerto maldito que cruza océanos de tiempo para reencontrarse con su amor perdido no es propia del conde Drácula, sino de este gran título en blanco y negro que inspirará diversas versiones como La momia de Hammer Films, ya en 1959 con Christopher Lee, o La venganza de la momia en 1975 con nuestro Paul Naschy. Clive Barker, tras el éxito conseguido por Hellraiser, intentó llevar a cabo su personal visión del mito de la momia a través de un guión que él mismo desarrolló a petición de Universal, donde al parecer había una gran carga de horror corporal, tal y como suele ser habitual en su obra literaria y cinematográfica. Al parecer, la productora quería algo más comercial, algo menos arriesgado, optando finalmente por el enfoque aventurero auspiciado por George Lucas, que dio origen a la saga de La momia protagonizada por Brendan Fraser. Universal, posteriormente, no hace muchos años, confió en el rompetaquillas Tom Cruise para revitalizar la franquicia, pero La momia del 2017, dirigida por Alex Kurtzman, se quedó simplemente en un intento frustrado de revitalizar, ¿no?, este personaje, al que además parece ser lo querían también relacionar con el resto de personajes de lo que sería el universo de los monstruos clásicos de la Universal: Frankenstein, la momia, Drácula, el hombre invisible. Así las cosas, recientemente estamos asistiendo a una revitalización en un sentido diferente de los grandes monstruos clásicos del terror. Por un lado, tenemos la alocada imaginería visual de, por ejemplo, Luc Besson, que le ha sentado estupendamente al conde Drácula en su última película. Guillermo del Toro, que ha optado por una versión del lujo del mito de Frankenstein, mientras que el hombre lobo y la momia en esta ocasión han sido reinventados en dos películas que tienen en común la visualización del cuerpo como campo de experimentación, apartándose de los códigos canónicos de estos personajes. Por un lado, como digo, la interesantísima Hombre Lobo de Leigh Whannell, que se aparta radicalmente del clasicismo licantrópico de Universal o de la reinterpretación pulp que llevará a cabo Paul Naschy en su saga de Waldemar Daninsky, e incluso también huye esta película de propuestas diferentes, aunque muy eficaces, como Aullidos o Un hombre lobo americano en Londres. Hombre Lobo de Leigh Whannell es una película acerca de la enfermedad, que centra su mirada en el drama de la mutación, transformándose en una versión perversa de una película de superhéroes de Marvel, mucho más cercana al cine de David Cronenberg que al cine de terror más comercial y convencional, guardando obvias concomitancias con esta momia de Lee Cronin, pero también con la versión que de La Mosca
hiciera el creador de títulos tan importantes como Cromosoma 3, Videodromo o Existence. No en vano, Lee Whannell ya revitalizó anteriormente otro de los grandes nombres del terror clásico con su extraordinaria y original versión de El hombre invisible. Y es como os digo, en esta liga en la que juega La momia, una de las más radicales variaciones acerca de uno de los grandes clásicos del terror. Lee Cronin, director de Bosque Maldito y Evil Dead Rising, escribe y dirige esta gran sorpresa, La momia, para fans del género, que aunque no acredita directamente a Clive Barker, yo creo que remite a algunas de las ideas de su guión, jamás filmado, pero que si tenéis interés es una de esas piezas de culto que podéis encontrar circulando por internet. Estamos ante una película que bebe de fuentes muy diversas, una película propia del cine de hoy, que mezcla elementos muy diversos, aunque acaba siendo todo algo novedoso y diferente. Antes de continuar, podríamos definir esta versión de La momia como una mezcla perfecta, atención, entre El exorcista, tiene mucho del exorcista esta película, el Evil Dead de Sam Raimi, el cine de David Cronenberg, por supuesto, y yo me atrevería también a decir que tiene cosas de The Ring, la película de Hideo Nakata, e incluso las películas de found footage, de metraje encontrado, también están presentes. Todo cabe en esta estupenda película de terror con muchas dosis de humor negro, porque la película tiene muchas dosis de humor negro. En el fondo es una gran humorada, La momia de Lee Cronin. Se aleja del tono original, evidentemente, de la película de Carl Freund del año 1932, transformando las románticas maldiciones egipcias en un culto perverso de reminiscencias Lovecraftianas. Al parecer, el creador del universo Hellraiser, Clive Barker, concebía su momia como un personaje que padecía un terrible sufrimiento físico, siendo sus vendas una especie de segunda piel, al igual que os vais a encontrar en esta película. Y además la momia no solo mataba, sino que era capaz de controlar y transformar a quienes tenía cerca. Como veis, ideas que sin duda forman parte de esta versión de Lee Cronin, que no es una película de terror al uso, sino que apuesta de una manera muy gráfica, incluso incómoda, desafiante, por mostrar la degeneración corporal, codeándose con propuestas actuales que por otra parte son muy del cine de Clive Barker, vinculadas al body horror, como La Sustancia o Together. Lo más curioso, o al menos lo que a mí me ha parecido más curioso como espectador, que ha acudido al cine sin saber lo que iba a ver exactamente, creyendo que sería una actualización más o menos original de la franquicia, pero guardando muchos puntos en común con el clásico de Carl Freund o con el clásico un poquito posterior de Terence Fisher, pues es que la película puede funcionar perfectamente como un remake inconfeso de El Exorcista. En el fondo es una película que trata el tema de la posesión, con escenas que remiten directamente a la religión católica como arma defensiva, y que cuenta en su estructura, en su guión, con algunas escenas directamente inspiradas tanto en el clásico de William Friedkin como en la novela, no menos estupenda novela, de William Peter Blatty, porque la película de William Friedkin es prácticamente una adaptación a la letra de la novela de William Peter Blatty. Voy a comentar concretamente 3 escenas, aunque ya os aviso que estamos entrando en la peligrosa zona de los spoilers para los que queréis ver la película sin conocer algunos detalles importantes, ¿vale? Aviso, zona spoilers. Vamos con la primera de ellas.
el momento en el que la abuela es arrojada por la ventana por la niña poseída. Momento no visualizado, pero sí sugerido en la película de Friedkin, que está mucho mejor explicado en la novela original, donde se contaba que Regan asesinaba al amante de su madre arrojándolo por la ventana, cuyo cadáver quedaba con el cuello completamente girado. De ahí la célebre escena del giro de cabeza de Regan diciendo aquello de has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija. En segundo lugar, la aparición de Regan en El Exorcista, en la fiesta organizada por su madre, orinando en el suelo, que en La momia, obviamente, este momento se intensifica muchísimo más, mostrándose una gran escena de acción con elementos gore. No es una fiesta exactamente, sino que es el velatorio de la abuela en la casa. Lo que pasa, pues que es un velatorio de estos que hacen donde hay pues, comida, bebida, la gente conversa y bueno, sería una escena en cierta forma equivalente a aquella del exorcista. Y en tercer lugar, la idea de que la identidad espiritual puede pasar de un cuerpo a otro, presente tanto en la solución del conflicto en El Exorcista, cuando el padre Carras permite ser poseído, y bueno, pues en la versión de La momia de Eric Cronin es el padre el que permite ser poseído sacrificándose por su hija. Y por supuesto, al margen de estas tres escenas tan concretas, pues la película es rica, al igual que ocurría en El Exorcista, en escenas donde hay expulsión de vómitos, escupitajos, contorsiones corporales extremas que nos recuerdan mucho a la película de William Friedkin. La idea de la niña poseída que va a ser cuidada por su familia directa bebe también obviamente de la película de Friedkin y se aleja de las líneas argumentales propias de una película de la momia. La película tiene una primera parte tremendamente interesante que apuesta por un terror de carácter perturbador. Es además la parte más seria de la película. Una niña dada por desaparecida tras 8 años es encontrada viva, aunque en un estado tan deplorable como inquietante, dentro del interior de un sarcófago egipcio. Su familia la acogerá complacida, pero aquello de lo que deben cuidar pues ya no va a ser esa dulce niña del principio de la película, sino que va a ser un ser extraño, repulsivo, de color cadavérico, uñas fosilizadas y cabellos que más bien recuerdan a la tela de una araña. La nueva situación provocará una fuerte crisis en el seno de la familia, lo que va a motivar la aparición de un personaje que sale poquito, pero que a mí me gustó mucho, que es el profesor Bixler, eminente arqueólogo que de nuevo vincula la película de Lee Cronin con el clásico de William Friedkin por las obvias connotaciones de este personaje con el padre Merrin de El Exorcista, que si recordáis además en El Exorcista, el padre Merrin al comienzo de la película también se encargaba de unos trabajos de carácter arqueológico. Pero es una película esta que va mucho más allá, porque es un verdadero pastiche, muy inteligente, eso sí, ya que acaba desembocando pues en un festival de acción gore que remite directamente a la película anterior de su director, a Evil Dead Rising. Si recordáis esta curiosa continuación o reinvención, o no sé muy bien qué, del clásico de Sam Raimi, tanto la fisonomía de sus malignas criaturas como la manera de jugar con el espacio en aquella película, el interior era también un edificio, tiene obvias equivalencias visuales. La película, al comienzo, es reposada, es de tono perturbador, pero como os digo, pues va a acabar derivando en una situación donde hay persecuciones, disparos, golpes que exige un montaje muy distinto, una manera de mover la cámara y de rodar muy diferente y que acabará teniendo un tono carnavalesco
y un ritmo de muy distinto sesgo. Pero incluso en un giro de guión todavía más inesperado, la película vira hacia los terrenos del terror ominoso, gracias a la aparición de una cinta de vídeo, una cinta de VHS, a través de la cual podremos ver qué es lo que ocurrió exactamente con la niña desaparecida, gracias a una escena que deriva la película hacia los terrenos del found footage. Como os he dicho antes, la idea de las cintas malditas, el uso del VHS con su peculiar textura, como si fuera un grimorio audiovisual, un pergamino mágico, pero en formato de vídeo doméstico. Parece vincular esta curiosa versión de La momia con otros grandes títulos del cine moderno, como La subyugante, os la he citado antes, The Ring, el gran clásico del cine de terror japonés de Hideo Nakata. No podemos dejar de lado el aspecto sonoro tremendamente importante en esta película. Los efectos de sonido son constantes a lo largo de todo el metraje, creando una atmósfera. Están muy bien diseñados. Si no estáis acostumbrados, no obstante, a ver cine en cine, valga la redundancia, vais a ver que es una película casi ensordecedora. No es, sin embargo, una película pródiga en sustos, sino que más bien apuesta por la tensión constante, tal y como ocurría en la película anterior de Lee Cronin, en su Evil Dead Rising. Visualmente, La momia guarda también obvio parecido con Evil Dead Rising. Su director cuida mucho la composición de sus planos, colocando la cámara en posiciones y angulaciones que son muy originales, que recuerdan mucho las sensacionalistas viñetas de los cómics, ¿no? De los tebeos de terror. Se recurre constantemente, ya lo veréis, a elementos que están enfocados en primerísimo plano, ocasionando una profundidad de campo forzada, que termina por generar un estilo visual, que es artificioso, pero que casa perfectamente con el tono de la película, que es una película pues que tiende a la hipérbole, que tiende a la farsa, que tiende a lo grotesco, lo que hace que La momia finalmente pues sea una película menos dramática que al comienzo, menos seria, menos rigurosa. Es un festival que los referentes con los que juega. Y en todo este puzzle, ¿qué lugar ocupan los actores? Pues Lee Cronin yo creo que es también lo suficientemente habilidoso como para dejarle su espacio. Pues aunque la película termine por tener un tono caricaturesco, precisa de interpretaciones sólidas, sobre todo en sus dos primeros actos. Ahí tenemos a nuestra Laia Costa como protagonista, que está estupenda, acompañada de Jack Reynor, dando a ambos el tono adecuado exigido por la acción de la película. Cuando hay que estar dramáticos, están dramáticos. Cuando hay que adoptar un rol así como más de personaje de acción, lo hacen también estupendamente. Y sin duda hay que destacar con el espeluznante maquillaje de por medio, que es un maquillaje por otra parte estupendo, a la jovencísima Natalie Grace, quien compone una de las momias, yo creo que más espeluznantes de toda la historia del cine de terror. En el fondo estamos ante una película de género hecha por un buen conocedor del género, que se toma en serio a sí misma, pero en su justa medida. Una película, yo creo que es una película muy inteligente, que está muy bien hecha, con sus dosis justas de terror, con sus dosis de humor, porque la película, como os digo, tiene mucho humor, aunque sea negro y sangre. Tiene gore, pero tampoco llega a molestar. Es un gore para el gran público, para que resulte, como os digo, tremendamente original. Parece una película tremendamente original, pero no lo es. Y ahí está, pues, la inteligencia, ¿no?, que yo creo que tiene Lee Cronin para que, jugando con una serie de elementos, el primero de ellos, la momia, esa idea clásica del cine de terror, en blanco y negro, casi mudo en sus orígenes,
pues al final pues acaba esto derivando con exorcistas de por medio, found footage, con referencias al cine de terror japonés, a Sam Raimi, pues acaba derivando en otra cosa. En resumidas cuentas, yo creo que es más de lo mismo pero haciendo algo diferente. Como suele ser habitual, ya se va diciendo por ahí que esta es la mejor película de terror del año. Y eso que estamos tan solo en abril. Anda, que no vamos a tener un montón de mejores películas de terror del año hasta diciembre. Yo creo que habrá que esperar a diciembre para hacer un dictamen más preciso, pero lo que sí que os puedo asegurar es que aquí tenéis un fan, que soy yo, de La momia de Lee Cronin. Yo me declaro fan de La momia de Lee Cronin, y en cuanto aparezca en Blu-ray, en 4K, esta película va a pasar a formar parte de mi colección de películas. Eso lo tengo muy claro. No sé si será la mejor del año, pero que es una de las mejores, eso sí que es indudable. Antes de que salga en vídeo, en plataformas y demás, aprovechad, id a verla en cine, id a verla en pantalla grande, en escope, con el sonido envolvente a tope, que ya veréis qué sonido tiene la película, y seguro que si os gusta el terror, esta película os va a encantar. Hacedme caso, La momia de Lee Cronin. Muchísimas gracias.